Bom dia, bem-vindo à aula do portugués. Bienvenidos, gracias por conectarse. Vamos a iniciar, ¿verdad? Estamos a las puertas de una nueva semana. Hoy es segunda-feira, ¿verdad? Y vamos a iniciar pues la semana con un nuevo versículo. Habíamos introducido la semana pasada la idea de que semana a semana vamos viendo un versículo de la Biblia en la dinámica de verso por verso. Como en el caso suyo, ¿verdad? Han iniciado este año con las clases del idioma portugués. Vamos a incorporarnos, hemos dicho, a partir del versículo que nos quedamos, por así decirlo, el año pasado con la mayoría de grupos de otros idiomas, para llevar como esa comparativa y esa secuencia. Entonces, la semana pasada veíamos Mateus, en este caso era el versículo 6, pero estábamos viendo el 15 y hoy vamos al siguiente. Pero antes de verlo en portugués, quiero que tengamos en cuenta el contexto de este versículo. En Mateo 6:16, si vamos a la Biblia, vamos a encontrar como un tema, ¿verdad? Arriba. Y es algo así como Jesús y el ayuno. Ese es el tema, digamos, de los versículos que se vienen del 16 en adelante. Entonces, Jesús se refiere aquí en el español, si vamos a la Reina Valera, de que cuando ayunéis no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Hay algunos aspectos que debemos de contextualizar antes de irlo a revisar en el idioma que sea. Y es que no se nos olvide que Mateo capítulo 5 y capítulo 6 y siguientes es Jesús en el Sermón del Monte. Cuando uno lee someramente la Biblia, ¿verdad? Pensaría que son como temas que Jesús dio así en aislado, pero no. Fueron dentro del mismo Sermón del Monte que Jesús abordó todas estas temáticas. Entonces, esto nos hace pensar que esto fue algo que tomó un tiempo, ¿verdad? Para que Jesús diese todas estas enseñanzas. Pero además utilizó algunos vocablos que para nosotros en la actualidad los comprendemos, pero que en aquel tiempo eran más alusiones a cosas de la época. Y me estoy refiriendo, bueno, el ayuno como una práctica religiosa está instituido en el Antiguo Testamento. Ahí aparece, digamos, cómo iba a ser el ayuno y las instrucciones generales. Pero ocurre que había un grupo de religiosos, que iba fariseos principalmente, eh, que Jesús les comenzó a tildar de hipócritas, cuando la palabra en ese tiempo no tenía el contexto que ahora tiene. Nosotros hoy la definición de hipócritas decimos alguien que tiene doble moral, ¿verdad? O alguien que tiene una doble vida, o alguien que no hace lo que dice. Actualmente así lo vemos. Pero en los tiempos que Jesús utilizó el vocablo, no se refería precisamente a eso, sino que se refería a un actor de teatro griego que utilizaba una máscara para ocultar sus emociones, para ocultar sus sentimientos. Entonces Jesús utilizó una referencia al teatro griego que existía en ese tiempo y que, claro, los judíos no estaban exentos de conocer el teatro griego. Era un espectáculo el teatro griego para ese tiempo. Entonces, en otras palabras, Jesús le estaba diciendo a los escribas, a los fariseos, a los saduceos, a los grupos religiosos de ese tiempo, que ellos eran como esos actores de teatro fingiendo cosas que no sentían o haciendo papeles que realmente ocultaban detrás de una máscara sus verdaderos sentimientos. Cuando vemos ahí, nosotros pensamos, ¿verdad?, que la palabra hipócrita hoy en día es más como una ofensa, pero Jesús no la usó tanto como eso, la usó más bien como una alusión a la acción que hacían aquellos religiosos que se las llevaban de santos, pero no eran ningunos santos. Estaban fingiendo o actuando delante de Dios, o fingiendo o actuando delante de los hombres, pero a Dios no lo engañaban.
Por eso Jesús utilizó esa referencia de llamarles hipócritas. Ahora, desde el punto de vista judío, el hecho de llamarles son como un actor griego, pues también les resultaba ofensivo, por compararlos con los griegos. Pero más allá de eso, lo que les resultó ofensivo a los escribas es el hecho de que se les dijera mentirosos. Era una forma muy retórica de Jesús decirle, miren, ustedes no sean mentirosos, ustedes hacen cosas delante de los hombres, pero delante de Dios no las hacen. Y por eso es que habla esta parte de que ellos querían mostrar a los hombres el ayuno y no a Dios. Otro aspecto importante es la parte final, que en español nos puede perder. Cuando dice, de cierto, os digo, ya tienen su recompensa, a veces al leerlo así podríamos pensar como que Jesús tenía un deseo vengativo sobre esos hombres, ¿verdad? Como quien dice, bueno, allá les vamos a dar palo cuando lleguen al más allá. ¿Verdad? Algo así suena, ¿verdad? Ya tienen su recompensa. Es muy diferente a compararlo en otros idiomas. En otros idiomas, el término es ya han recibido su recompensa. Y a lo que Jesús se refería en esa parte es que eh, ellos al ayunar, al igual que como cuando oraban en las plazas, porque hay dos momentos en los que Jesús se refiere a que ellos ya recibieron su recompensa, se refiere a eso, a la exposición pública de la gente decir, ah, ellos están ayunando, mira cómo son de santos que están ayunando, o mira aquella persona que ora en la plaza pública y se hinca y comienza a hacer una serie de reverencias, ¿verdad? Y diríamos, qué espiritual esa persona. Entonces Jesús a eso se refería. Ya tenían su recompensa en términos de que ya habían recibido la admiración de los hombres, no así de Dios. Bien. Bueno, ahora sí, ya que pusimos ese contexto, ya pudimos verlo en portugués. En este caso, pues quizás no lo voy a leer hoy completo, lo vamos a ir viendo parte por parte en el desarrollo de la semana, ¿verdad? Porque es de esos versículos que son un poquito largos. Y como estamos arrancando, ¿verdad? Podría complicársenos un poco el decirle yo, mire, lo vamos a practicar de un solo. Ya vamos a irlo viendo poco a poco. En la clase de hoy voy a destacar quizás tres elementos que habría que ir comparando. El primero de ellos ya lo sabemos, ¿ve? Y es que hemos dicho que el nombre del evangelio en este caso se parece mucho al español. ¿Ve? Nada más que vamos a decir Mateo, Mateo. Así como está allí, así lo vamos a leer. No hay mayor complicación. El número 6 ya vimos que es igual que en el español. ¿Vea? Portugués y español comparten la misma escritura y el mismo pronunciación para el número 6. Mateos 6. Ahora, el 16 sí va a haber un cambio. De como todavía no hemos estudiado los números, ¿vea? Vamos a dar una idea y esto lo debemos pronunciar como 16. 16, con una Z, 16. Entonces sonaría algo como Mateo 6, 16, 16, con un sonido vibrante. Esa sería la cita. Y para hoy me voy a quedar nada más con una palabra que es el valor de la semana. Este valor de la semana equivale a la palabra ayuno. Y aquí sí, como hacer la comparativa, los que ya saben inglés, ¿verdad? Por ejemplo, verán que en el caso del inglés, el ayuno, la palabra es fast. En el caso del alemán, ¿verdad? Es fasten. Y notarán que se parecen bastante. Son bien parecidas. Ahora, vamos a ver entre el alemán y el inglés, ya vimos la comparativa, pero si vamos ahora, vemos que son más parecidas esas palabras o ese término entre el portugués y el francés. Esos dos se parecen más. Vea, comienzan con J, luego cambia un poquito la E, vea, es la que comparten en común, y luego cambia algo más. Esa palabra la vamos a leer como Jehuarein. Jehuarein. Es de esas palabras que decíamos, miren, termina en EM, esas terminaciones, ¿verdad? Donde tenemos las vocales con las M's,
siempre vamos a hacer una pronunciación nasal, que se convierte como en una ein al final. Entonces nos quedaría como jejuarein, jejuarein. Ese sería el término en portugués propiamente. La frase vendría siendo cuando jejuarein, que sería, bueno, cuando ayunes o cuando hagas ayuno, podría ser también. Pero vamos a hacer el ejercicio de buscar la palabra Jehuarein ahora en lo que vendría siendo el Wiktionary. ¿Se acuerdan de esa plataforma? Wiktionary.com, habíamos dicho que era una plataforma wiki que nos servía para buscar muchas palabras. Vamos a ver qué pasa con esta palabra. Entonces vamos a ir aquí y vamos a buscar. Recordemos que hemos hablado que hay que tenerla en lo que vendría siendo el idioma inglés. Bien. Entonces, una vez la tenemos en inglés, ahora sí, vamos a ir a la palabra en cuestión. En esta palabra va a pasar algo interesante, ¿verdad? Y es que la palabra en cuestión que vamos a buscar ahorita tiene, digamos, una peculiaridad. Bien, y es que no la vamos a encontrar acá. Allá nos aparece, aquí está, creo, esta es la que vamos a ver. Entonces, la encontramos, es Huarén, aquí estaría, pero no aparece la definición ni la pronunciación, solo nos dice que es un verbo, esto, nos dice que es un verbo. Y nos lleva a la palabra raíz. En otra situación, estoy queriendo decirles que esta es una de esas palabras que no están muy completas en esta plataforma, que falta que alguien venga y como que desarrolle. Por eso tienen esta parte de edit, ¿verdad? Que es cuando alguien quiere dar más información respecto de alguna palabra. Pero en este caso no está completa para la que andamos buscando. Sí tenemos una que es como la raíz o el vocablo origen, que es hasta la E, o sea, sin la EM. Entonces vamos a ir a esa. Esa sí está. Y sí, vea, esta es exclusiva del portugués. Viene del portugués propio. Pero es interesante ver la información que encontramos en lo que sería Wiktionary. Y es que nos lleva a que el origen de esta palabra apunta al latín. Podemos ver, miren, es el latín. En latín vendría siendo como ieiunus. Ieiunus. Esa sería la palabra original de latín para referirse a lo que vendría siendo el ayuno. Pero viene también, ¿verdad? De lo que en el latín más antiguo, pero viene también un poco más allá. Y es que nos lleva a el late Latin o el latín tardío que se le conoce, tuvo una modificación. Y es donde estas y de acá se convirtieron en jotas. Eh, em, Debemos estipular muchas cosas acá, ¿verdad? Porque como esto es un término que viene de la Biblia, es igual que el nombre de Jesús. A nosotros nos llegó eso del late Latin, o sea, el latín tardío le llamó Jesús con J, pero antes de ese latín, antes del periodo de latín tardío, no era Jesús, era Iisus, Iisus con I. ¿Ya? Como por ejemplo, cuando vemos en la Biblia que se marcó el nombre de Jesús en la cruz, no se escribía con la J, se escribía con la I. ¿Ya? Por eso viene aquella frase de INRI, de lo del rey de los judíos en latín, ¿ya? Porque Iisus era para decir Jesús en ese tiempo. En el latín se dio ese cambio donde se pasó de la I a la J. Y de allí es donde el portugués retoma muchos sonidos de J en lo que vendría siendo las raíces de estas palabras.
Ahí podemos ver cómo, por ejemplo, para el español se convirtió en ayuno, haciendo referencia a lo que vendría siendo el prefijo a, que significa sin, sin y lo de yunos, vea, que tenía que ver con la comida o el alimento. O sea, sin alimento era algo así, el término que se agregó al español, pero que en el portugués se conservó esta forma. Eh, y claro, se nos dice que esto va todavía más atrás en los idiomas, iríamos más atrás porque si nos fijamos, pues en el hebreo habría su propia escritura. Ahora, lo que nos compete a nosotros es lo que está aquí. Bien. Entonces, vean que en Brasil hay varias formas de pronunciar esto. Tenemos una, este de aquí, tengamos en cuenta que en la escritura del IPA lo que vamos a ver de esta manera, con este símbolo, ¿verdad? Que parece como un número 3, este de acá, esto pertenece al sonido de una J. Eso es lo que debemos recordar. Esto pertenece al sonido de una J. Who, who, digamos, sería la primera parte. Pero ¿dónde hay el cambio, digamos, entre los acentos? Que algunos, el verbo, o sea, la palabra ayunar, porque ahí estamos en presencia de esto, que sería ayunar, no el nombre, sino la palabra en sí, nos dice acá que se puede pronunciar con la R propia de lo que vendría siendo el idioma francés. O sea, que esto sería como que jugar, que jugar, que jugar. Sería como la con la R que proviene acá más que toda esta zona. Que jugar. Y la otra es cambiar esto y hemos dicho, mire, cuando aparezca esta H es como que hagamos otra J. Que jugar, que jugar, que jugar. Sería, digamos, las variantes que tenemos. Pero hay otras variantes que nos dice que es como para pronunciarlo más rápido, en donde se cambia el sonido U, que es un poco más largo, por un sonido de una W. El sonido va a ser bastante parecido. Y en el caso del portugués europeo, notarán que sigue más o menos el mismo patrón, nada más que de uso de las Jotas acá, pero se incluye esta. Esta es la I del portugués europeo. Es una I especial y vendría a reemplazar en este caso el sonido de una E. La terminación va a seguir más la línea de esto, de la WA, como está acá, pero ya no tendríamos la R francesa, sino que tendríamos la R como del estilo inglés, ¿verdad? Esa R como redonda para la pronunciación de Portugal. Bien, entonces, con esto que hemos visto aquí, o con esa palabra, ¿verdad? La voy a retomar del versículo y vamos a ir ahora a lo que vendría siendo la tabla del IPA para que reconozcamos en dónde se encuentran estos sonidos. En la semana pasada estábamos introduciendo esta tabla del IPA y veíamos, ¿verdad? Algunos de los sonidos que podemos encontrar. Entonces, quedémonos ahorita, por ejemplo, con ese bloque de sonidos. Y estaríamos reconociendo, por ejemplo, acá inmediatamente, de acuerdo al IPA, en una palabra que proviene, digamos, de la lengua portuguesa, lo que sería esta consonante. Acá está. Es esa consonante que tiene la forma como de un número 3. La encontraremos acá. Es esta que está acá. En este caso, ¿verdad? Es el sonido, digamos, típico como de una J, ¿verdad? Es lo que le pertenece el sonido a la J, como ese sonido. Eh, Luego tenemos lo que sería, pues, es un sonido vibrante, ¿verdad? Debemos de sacar, es un sonido vibrante. Y se encuentra a la par del sonido SH, ¿verdad? El sonido SH es muy parecido, se gesticula similar a lo que es el sonido de una J, nada más que estos provienen
de lo que es un sonido vibrante y el otro no, ¿verdad? Es un sonido sin vibración. Pero encontramos también, miren, esta otra que hemos dicho, mire, es la R, aquí está, que pertenece a lo que vendría siendo el francés. E incluso si la vemos así, nos dice que viene de la zona uvular. Eso significa que viene como de atrás de la garganta, ¿verdad? Como de la úvula, ¿verdad? Es esa campanilla que nos cuelga al final de la cavidad bucal. Y de ahí es donde viene ese sonido. Entonces ahí estarían como dos sonidos, digamos, de consonantes en este caso. Y claro, tenemos el sonido este, ¿verdad? Que es para una H, que hemos dicho, mire, se parece un poco a una J, nada más que la H es como más aspirada, ¿verdad? Es como aspirar aire realmente el sonido de la J, lo cual lo diferencia un tanto, digamos, del sonido de la H, perdón, el del sonido de la J en que no es vibrante, que no se hace vibración. Esos serían entonces, digamos, por ejemplo, las consonantes que están en este verbo, digámoslo de esta manera, porque no es la acción de ayunar propiamente la que el versículo nos refiere. El versículo nos refiere a cuando ayunes. Entonces, en este caso, que jugar es ayunar propiamente. Em, que, repito, en esta palabra, el portugués y el francés están así, más cerquita, más a la par. Ahora, en términos de las vocales, porque eso lo hemos marcado consonantes, y ahora vamos a ver las vocales que aparecen en la palabra que tenemos en cuestión. Entonces, vamos a ir a la otra parte y aquí vamos a observar algunas de las vocales que aparecen dentro de esta palabra. Eh, Vemos el sonido E, pero esta es la E del español. ¿Verdad? O sea, tenemos esa ventaja que en este caso, cuando lo veamos así, es la E del español, que es una E que se clasifica como anterior semicerrado. Es esa E. Luego tenemos lo que vendría siendo una variación. Aquí se nos da el sonido U, que es como largo. Eso sería como decir jeju, jeju, o sea, un poco más largo y es este sonido de acá, pero hay una variación y la variación que está abajo es con un sonido más corto, que es este que se posiciona acá. Entonces, la primera, cuando la hacemos con el al final, que jugar, que jugar, en ese sonido, el es más sostenido. En cambio, en el caso de la otra es más suave, es como jeju, jeju, jejugar, jejugar es un poco más rápido. Claro, encontramos también, miren, una vocal, la A, que es la A abierta del español. Entonces, ahí estamos en presencia de tres vocales y hemos estado en presencia, digamos, de tres consonantes que hemos estado viendo en este día, en la palabra de esta semana. Bien. Así que poco a poco vamos a ir haciendo este tipo de análisis con diferentes palabras. Lo importante acá es que nosotros podamos utilizar el IPA como un recurso para saber las correctas pronunciaciones de cada uno de los vocablos en cuestión, o que se nos aproxime mejor a el sonido original, en este caso de la lengua portuguesa. Bueno, ahí estamos entonces con eso. Dejo esto hasta acá porque esta semana todavía estamos en esa introducción, ¿verdad? Lo que son rasgos del idioma, qué características tiene, cómo debemos de manejarlo, algunas pronunciaciones. Bueno, la semana pasada nos habíamos quedado viendo estas tablitas, que es un apéndice, ¿verdad? Que tiene Wiktionary.com dedicado a lo que es el idioma portugués. Hoy, ¿verdad? Y creo que en las otras clases vamos a estar hablando acerca de esta tabla que tiene que ver con las pronunciaciones. Aquí nos hablan de algunas diferencias que se dan, por ejemplo, entre el portugués de Brasil y el portugués de Portugal. Tendríamos aquí, la primera nos dice que en Brazilian Portuguese, we have two ways. Dice, tenemos dos formas de pronunciar el prefijo DES. O sea, el prefijo DES tiene variantes dentro del mismo portugués brasileiro.
Aquí tenemos una palabra, miren, que si la vemos así, es igual la palabra, la escritura en español que en portugués. Nosotros en español diríamos desligar, pero miren quiénes acaban de aparecer acá. Acaba de aparecer una E como la E del español, una I como la I del español y una A como la A del español. O sea, en términos de esta palabra tendríamos las mismas vocales que usaríamos en el español, con la diferencia de que aquí debemos de utilizar lo que vendría siendo un sonido de Z. Entonces vamos a decirlo como con z, con vibración, des. Luego li, desli, desli. Y luego diríamos ga. Pero ¿qué pasa? Esta R de acá es precisamente la R uvular. Es decir, la que vamos a hacerla como aga, aga. Si le agregamos el sonido de una A, suena a ga, ga, ga. Entonces, desligar, desligar. Desligar. No, no es como la R nuestra, no es desligar. La R nuestra la vamos a hacer cuando aparezca esa que tiene como la forma de una R, pero que le falta como la colita de arriba de la E. Pero aquí no. Aquí es con la G. Ahora, nos dice que esa D también puede tener otro sonido. En este sonido es más tirándole como a una combinación de una G. De hecho, vamos a hacer el siguiente ejercicio para irnos ubicando. Vamos a llevarnos estos ahora aquí, miren. Las vamos a tener presentes, las dos formas de pronunciar. La palabra es desligar, que lo diríamos en español. Vea, pero en portugués ya vemos que el acento es bastante diferente. Voy a hacer un poquito más pequeñita la letra para que no nos tape mucho de acá. Vale, vamos a ver primero el análisis, digamos, de las consonantes. Entonces, nótese que tenemos esta, pues que funcionaría como una D, que está aquí, igual que la D. Es un sonido D, da, da, como una D. Luego tenemos la un sonido de una L, que es igual, digamos, en el portugués y en el español. Aquí la tendríamos, lo que sería el sonido de la de la L. Luego tenemos el sonido de la G, eh, de la G, como una G. Estaríamos hablando que ese es el sonido de la G. Eh, Pero aquí vamos a tener un poco de cuidado porque hay varios símbolos para la G. Entonces, está esta G, por ejemplo, que es como mayúscula, esta de acá, que esa es una pronunciación con la úvula y no corresponde a esta. No, no corresponde a esa G que tenemos ahí. Esa G más bien estaría acá, que es parecida es el par. Creo que es necesario recapitular algo, ¿verdad? Por si se nos ha olvidado o lo desconocemos. Pero ustedes ven que hay muchos sonidos que están así como pareados, o sea, como que estuvieran en par. Aquí son sonidos que se gesticulan en la misma zona, o sea, que se gesticulan, digamos, con la misma forma y en la misma parte de la boca, pero que su diferencia es si uno es vibrante y el otro no es vibrante. Aquí la tabla lo maneja con el término sonoro. Sonoro se refiere a que son vibrantes y habla de sordos. Quizás a veces cuando vemos los términos sonoros y sordos nos puede confundir porque para nosotros todas las vocales, todas las consonantes tienen sonido. Pero es lo que los lingüistas suelen utilizar para referirse a esa característica y entendamos que un sonido sordo es aquel que solo se sopla aire. Es un sonido que no lleva vibración, solamente, digamos, la expulsión de aire. Eh, Quizás los más fáciles para explicar esto son estos dos. La P, por ejemplo, la hacemos, esa es la P.
la forma de ejecutarla es igual, pero solo se escucha un sonido como explosivo. Pero la B, por ejemplo, la B eh, labial, la vamos a hacer como B, B. Y tiene ese En todos los sonidos donde escuchemos eso como vibración, ese que viene de acá, a esos les vamos a conocer, ¿verdad? Como los sonidos, digamos, sonoros, vibrantes, es otra forma de decir. A los otros a veces se les dice sordos o silbantes. Entonces, significa que en este par, por ejemplo, la G, o ya, es vibrante. En cambio, la K, K no es vibrante, pero se gesticulan de la misma forma prácticamente. En términos de la posición. Entonces, ahí tendríamos, por ejemplo, ubicados esos y claro, ¿verdad? Tendríamos que ubicar la R uvular, que en este caso es la R francesa. De hecho, todos esos sonidos que están acá, miren, están relacionados al francés. El francés utiliza mucho la úvula para generar sus sonidos. Entonces, este es uno de ellos. Y aquí tendríamos esta. Entonces, ahí encontramos esas consonantes. En la de abajo existe un cambio. Y es que allí se hace como una combinación. Para que me la comprendan mejor, voy a marcarla quizás con un color diferente. En ese caso es como unir una letra D a lo que sería ese sonido, ¿verdad? Que se parece al de una J, hemos dicho. Entonces es como unir, miren, el sonido de la D que está aquí con este. eh, y suena como a una especie de G cuando se hace así. O sea que esto sonaría como gis, gisliga, gisliga. Así sonaría las dos pronunciaciones. O sea que una pronunciación es como desligar, desligar, y la otra pronunciación es como gisliga, gisliga, porque las otras consonantes vienen siendo casi las mismas. Entonces, regresando a lo que nos decía el apéndice, nos dice que en el portugués de Brasil, las palabras que comienzan con DES a veces suenan a des, con E y Z, des, y a veces suenan a gis, gis. Ya depende del acento. Entonces, ¿con cuál nos quedamos? Bueno, para mí, en este caso es más fácil leerlo como des. Creo que para todos nosotros como hispanohablantes es más fácil leerlo como des, desligar, desligar. Es mucho más fácil. Pero existe esa otra variante, por eso a veces vamos a escuchar a algunos decirlo de una forma diferente. Entonces, en esta parte vamos a ir viendo eso, vamos a ir viendo los diferentes pronunciaciones que son cambios de acento en algunas palabras, ¿verdad? Muy frecuentes, ¿verdad? Depende, digamos, de la zona en la que estemos. Si estamos hablando, por ejemplo, de algunas, de algunos variantes. Esas variantes es las que encontramos aquí también, ¿verdad? En estas de acá. Por eso siempre aparece a veces uno así y luego aquí se nos dice el otro. Cuando sabemos leer el IPA, se nos va a hacer mucho más fácil saber de dónde vienen esas variantes o cómo se deben de pronunciar. Ahora, al momento de la práctica, no vamos a andar pensando en que voy a usar las dos. Debo de acostumbrarme a solo usar una. Y recordar que existe alguien que puede tener un acento diferente y que puede pronunciar diferente las palabras. Cuando escuchamos la pronunciación diferente, lo primero que se nos viene a la mente es que nos equivocamos nosotros o que la hemos estado pronunciando mal. Ahora vemos que no necesariamente ese es el caso. Lo más probable es que usted esté escuchando a alguien que acentúa diferentes las cosas. Y eso no está lejos, por ejemplo, del español, ni del portugués, ni de cualquier otro idioma. Siempre encontramos esas pequeñas variantes que dependen de la zona. Bueno, vamos a decir
Obrigado, até logo, puesto que se nos ha terminado el tiempo. Y mañana seguiremos viendo algo otros aspectos introductorios a lo que es la lengua portuguesa. Obrigado, chao, Chao, hasta luego. chao, Chao, hasta luego. luego, chao.